Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. El momento es ahora. Telconet Latam. Unidos por la pasión torera y el pueblo amarillo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Buenas noches, son las 22 horas y estamos en vivo. Para tocar uno de los temas que refirió anoche la fiscal general de la Nación y tiene que ver con mujeres, en este caso con el abuso sexual a una menor de edad, nada menos que por parte de su padre. Mi sueño era que se haga justicia, no que se convierta en una pesadilla, dice la psicóloga Betty Soria, una de nuestras invitadas, para describir el proceso judicial que atraviesa luego de emitir un informe sobre un presunto abuso sexual. Ahora todo se dice presunto, ¿ya? Debería ser más sobre una denuncia, sobre un caso, ¿qué? Sobre un presunto. Porque si es presunto, ¿qué investigamos? Presunciones, suposiciones. Ese fue uno de los legados del correísmo en función de que todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. O sea, encuentran un tipo matando a alguien, el presunto asesino. Sí, ¿no? El presunto. Cuando mataron a la chica en Ibarra, un venezolano en la calle, a su novia, el presunto asesino. Y veían que le estaba asesinando. Volviendo a esto. Presunto abuso sexual perpetrado por un padre hacia su hija. Curiosamente, la denuncia en contra de la especialista ha avanzado más rápido que la propia investigación por agresión sexual. Acompáñenos a tratar este tema doloroso, que no debe ser ajeno ni extraño, porque a cualquiera le puede pasar, o puede haberle pasado sin que nadie lo sepa. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos todos nuevamente. Gracias por el enorme seguimiento, crítica, apoyo, sugerencias, evaluación de la entrevista de 90 minutos de anoche con la fiscal general de la Nación. Confiamos en volver habitual este formato desde la capital de la República por las facilidades que representa para muchos invitados que tienen allá su sede y les resulta complicado venir al estudio en Guayaquil. No ha sido así en el caso de una abogada, María Lourdes Maldonado, nuestra invitada, y más fácil para nuestro otro abogado invitado hoy, quien es Nino Casanelo. Ya saben el tema que vamos a tratar, les hablé de quién es la tercera participante. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube en Vera a su manera. Estamos también en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO, o 709 si quieren señal de alta definición. En DirecTV es 194, Canal 9 Manavisión, señal abierta en Manaví. De paso, gracias a estos dos medios por seguirnos ayer en una programación inusual, hora y media. El reprise es en RTU al día siguiente, es decir, mañana 6 a 7 de la mañana. En radio, retransmite Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen también para todas sus cuentas digitales. En Manaví, la FM es 89.3 Candela, con K. Y los lunes se reintegra otra vez, como es usual, María Clara Triviño Martínez. Bienvenida. Gracias, Carlos. Muy buenas noches a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también. Lo que declara la abogada María Lourdes Maldonado respecto a un proceso en el cual se pretendía sancionar a una menor de edad que fue víctima de abuso sexual por parte de su padre
Para abrir este programa debería alarmar a la sociedad. Vamos a escucharlo. Se ha utilizado todo el sistema judicial para silenciar a esta niña, silenciar lo que ha vivido, intimidar a su madre y intimidar a profesionales que, como en este caso la doctora Soria, lo único que han hecho es cumplir su trabajo y denunciar un hecho que tiene que ser, ese sí, sancionado por la justicia. Estos informes que de alguna manera presenta el padre, primero no tienen ninguna validez porque son informes privados presentados por profesionales que no han atendido a la niña directamente y que han realizado sus informes por las afirmaciones del padre. Las únicas personas que atendieron a la niña es la doctora Betty Soria, que se encuentra aquí presente, y la trabajadora que en su momento estuvo en el proceso, digamos, de revisión de la patria potestad y de las medidas de protección. Las dos coincidieron en que la niña tenía indicios de abuso sexual. María Lourdes Maldonado Jaramillo, bienvenida de vuelta. Usted es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cursó estudios de posgrado en Derecho de los Negocios en la Universidad Francisco de Vitoria, Colegio de Abogados de Madrid. Ello le permitió conocer la operación del ordenamiento comunitario de la Comunidad Europea, pero está frente o es miembro de la Fundación Dignidad y Derecho. ¿Por qué la Fundación acoge y lidera este caso? Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Este es un caso de especial atención para Dignidad y Derecho porque hay una evidente violación de los derechos humanos de una víctima de abuso sexual. Es una niña que ha sido total y absolutamente desatendida por todo el sistema judicial ecuatoriano y que además su información, que debía por principio ser tratado de manera reservada, confidencial, porque era una información altamente sensible, ha sido manipulada, expuesta y utilizada para perseguir a las dos personas que le han protegido a esta niña, como es primero su madre y luego la psicóloga, una de las psicólogas que le ha atendido. ¿Manipulada por quién esa información? Por el padre de la niña. El agresor, el presunto agresor, obtuvo ilegalmente esta información, porque usted sabe que esta información no se la podía entregar a un abogado que representaba al presunto agresor de la víctima. Entonces obtuvo ilegalmente esta información, la historia clínica de la niña, que contiene esta información tan sensible de lo que ella ha vivido, y la ha utilizado. Incluso, fíjese, Carlos, lo grave, notarizó esa información, es decir, la hizo pública. ¿Eso es delito? Sí, ahora sí, y además es una violación flagrante a un derecho a los derechos constitucionales de esta niña. Ese acusado de abuso sexual, como yo lo voy a llamar, no lo voy a decir presunto, porque está acusado o procesado por abuso sexual, ¿es extranjero? Sí, es extranjero. ¿No es nacionalizado ecuatoriano? No. ¿Es alemán? Sí. Y tiene un abogado patrocinador. Exactamente. ¿Que consiente en esas prácticas de su cliente? No solo que consciente, sino que las promueve, las auspicia. Es la estrategia que él ha desarrollado justamente para evadir que esta persona sea juzgada por el delito de abuso sexual contra su hija. Esto es, como usted sabe, Carlos, un caso de pedofilia gravísimo, escondido, silenciado por el padre. Ahora, el argumento es contra la psicóloga en el sentido de que usted no interpretó bien cuando examinó a esta menor de edad en el Hospital Monte Sinaí, y que malinterpretó las manifestaciones que tenía de haber sido objeto de abuso sexual, porque en muchos casos los menores, más aún si el abusador es su padre, no lo manifiestan tan directamente. Sin entrar en precisiones, defienda su diagnóstico. ¿Cómo está usted segura de que en verdad fue abusada sexualmente de su padre? Betty Soria, bienvenida, perdón. Gracias por el espacio. Sí, en efecto, yo trabajo en el Hospital Monte Sinaí, donde acojo a las personas que tienen emergencias psicológicas, y en el caso de esta familia, es decir, de la madre y de sus dos hijas, que concurrieron, llegaron en un estado de alerta, de temor, de angustia, de paranoia, debido a la intimidación que recibían por parte del ex esposo de la señora y el padre de la menor en cuestión y padrastro de la mayor. ¿Acudieron las dos a la consulta? La familia, porque... el padrastro, o sea, el esposo nuevo de la madre, la chica. Sí. Ya. Entonces, al ver esta familia angustiada, yo hice los primeros auxilios psicológicos, ¿no? El PAP, que
que en la emergencia nosotros como psicólogos debemos saber abordar, debemos atender sin discriminar ninguna situación de estrato social, nada. La atendí, brindé, hice mi intervención psicológica, es decir, dándole un cuidado, procurando que ellas logren confiar en mí, porque hablar de un abuso y peor aún de su padre no es tan fácil enunciarlo. ¿Se puede saber qué edad tiene la menor? Actualmente tiene 12 años. ¿Y esto ocurrió hace cuánto tiempo? El abuso alrededor de los 7 años. Dios, tan atrás. ¿Cuánto tiempo siguió dándose el abuso? Aparentemente era cuando estaba en contacto con el padre, cuando lo veía, él venía a Ecuador o ellas fueron a Alemania, que ahí sucedieron algunas cosas según los relatos de las menores. Ok. ¿El abuso llegó a constituir violación también? No, no violación, pero... Eso es importante saberlo, porque no todo abuso sexual tiene necesariamente que ser violación. Sí, hay una distinción, netamente. Okay. No llegó a eso. ¿Qué tipo de prácticas de un adulto en general, en este caso de un padre, respecto a una menor, son abuso sexual, para que mucha gente lo entienda si nos está viendo en sus hogares y no asocie solamente abuso sexual con penetración, por si acaso? Es correcto. Hay diversas formas de abuso sexual. En este caso no hubo la penetración, pero sí escenarios que podrían llegar como que a esa situación. Okay. ¿Y usted cómo detectó eso desde la primera cita? No es muy... las personas que trabajamos con personas que han sufrido violencias basadas en género, específicamente en abusos sexuales con niños, no es tan fácil que ellos puedan expresarlos. Es un proceso de atención donde el menor pueda sentirse confiado y seguro, que es lo que yo procuré en mis primeras atenciones, que el lugar donde ella había concurrido era un lugar seguro. En mis primeras atenciones. En las primeras atenciones. ¿Cuántas reuniones o sesiones tuvo? Fueron varias. ¿Cuántas? ¿4 o 5? Alrededor de un año. Ah, tan extendido. Sí. Imagínese todo el proceso que eso uno como psicólogo tiene que preparar un camino para que ella se sienta segura y logre expresar algo que para ella es muy angustiante y que no tiene palabras, no puede expresarlo fácilmente. Ok. Ahora, abogado Nino Casanelo, bienvenido también. ¿Cómo es posible que las cosas por parte de la Administración de Justicia lleguen al extremo que nos ha descrito la abogada María Lourdes Maldonado? Bueno, buenas noches, Carlos, y a toda la audiencia. Quiero aprovechar, antes de contestar esa pregunta, para contestar la pregunta que hizo hace un momento. Efectivamente, uno se pregunta, pues, ¿cómo pueden imputarle a una psicóloga y a la madre de una menor una falsificación de documento? Y aquí viene el primer punto, porque la tesis base, la imputación base que quisieron hacer desde la defensa del acusador o del denunciante, es que era imposible, escúcheme bien, que una madre y una niña pudiente, estas son las palabras usadas en la denuncia, concurrieran al hospital Monte Sinaí en uno de los sectores más pobres y peligrosos de la ciudad. Y no lo digo yo, no solo lo dice la denuncia, lo dicen varios pronunciamientos públicos. Esa es la base de la supuesta forjadura, de la supuesta falsificación. Un criterio clasista. El hecho de que una madre y una niña buscando atención no puedan concurrir a una casa de salud pública en un sector marginal en términos de la persona. Ya en cuanto a lo concreto, se apoyan en que hubo irregularidades en la historia clínica. ¿Lograron ellos demostrar eso? Sí, claro, Carlos. La primera irregularidad, como le digo, es que era del Monte Sinaí. Perdóneme, así de sencillo se lo digo. ¿Consideran eso irregular también? Perdóneme. Y es que a partir de ahí llegamos al absurdo, y lo digo con todas sus letras, de que la psicóloga y la madre tenían que demostrar que la niña sí fue expuesta a terapia. A eso llegamos, esa era la demostración en este caso. Y cuando se demostró que madre, hija y psicóloga estuvieron en el mismo lugar enfrentando un cuadro tan crítico como el que usted acaba de señalar hace un momento, una cuestión tan dura, tan cruda, dijeron que ya no importaba entonces si la madre, la psicóloga y la niña estuvieron en el mismo lugar, porque el informe debía ser falso por algún lugar. Ahora, siendo el argumento clasista, y peor que eso, deleznable, racista, diría yo, además de clasista, no deja de ser raro que personas de ese nivel social acudan a ese hospital. ¿Por qué allá? Carlos, si usted supiera la cantidad de personas
que concurren a recibir atención psicológica en lugares lejanos a los núcleos donde sufren las agresiones, usted se sorprendería. ¿Cuál es la explicación de eso? Principalmente el reproche que sienten las personas de concurrir a espacios donde creen que pueden ser expuestos en sus hijos. Correcto, guardar anonimato, privacidad, distancia. Tratar de conjugar, sí, yo quiero denunciar y expresarlo, pero no quiero que se sepa. Carlos, hay que tener claro que se llegó a decir que la madre, la niña y la psicóloga jamás estuvieron en el hospital, pese a que en el expediente, esto no lo digo yo, eso está en hojas, está acreditada bitácoras de ingreso de la madre, testimonios de personal del hospital diciendo que madre, niña y psicóloga estuvieron ahí. Perdóneme, Carlos, ¿qué es lo que quieren desde la acusación? Que salga la grabación de la niña narrando. ¿Existe esa grabación de paso? Claro que no, pues. Está completamente en contra de cualquier técnica objetiva de atención a un menor. Ni siquiera con reserva de privacidad se puede grabar un testimonio de un menor diciendo... Pero si con toda la reserva que tenía que tener esta historia clínica, lo que tenemos hoy por hoy es a la acusación divulgando en medios digitales los síntomas, los signos de agresión y la sintomatología que presentaba la niña y la razón por la que tuvieron que concurrir. En el teórico caso de que se pudiera grabar, lo que habrían hecho es ellos ponerse a difundir la grabación. Perdóneme, para decir que la niña estaba siendo presionada o que no usó esas palabras. Qué barbaridad. Ok, prosigamos porque tenemos el criterio justamente de otro abogado, María Clara. Y él es Pablo Andrés Proaño, coordinador de Fundación Dignidad y Derecho. Aporta más elementos de juicio para ratificar la bajeza, porque no se puede llamar de otra manera, no solo a las ilegalidades con que sectores de la justicia han manejado el tema de un abuso sexual a una menor. Nos hemos topado con una serie de irregularidades, con una serie de vulneraciones al derecho a la defensa, con una serie de atentados en contra de los derechos a la intimidad de la niña. La historia clínica, que debería ser un documento reservado, que contiene los indicios del crimen, está ahora puesta pública prácticamente por el padre de la menor, tanto en una notaría como también en el expediente fiscal del caso en contra de la psicóloga. Llamamos a los jueces, a los fiscales, a que determinen que en este caso se ha vulnerado los derechos de la niña. El padre de la menor, supuestamente el presunto abusador de ella, no tiene medidas en su contra, la menor no tiene medidas de protección, incluso hay un régimen de visita todavía abierto y sin embargo la madre y la psicóloga están enfrentando hasta 7 años de prisión. Si no lo veo, no lo creo. ¿En qué ámbito de la justicia está esto? ¿Dónde se maneja esto? Esto tiene connotaciones, como le decía Carlos, principalmente de una violación grave de los derechos humanos de esta niña víctima de abuso sexual. Pero ¿por parte de quién? ¿De un fiscal? ¿De un juez? O sea, singularicemos, porque si no esto no se corrige. Es una cadena de errores. La primera se dio por parte del hospital, lamentablemente al darle acceso a la historia clínica al presunto agresor. Okay. Y esto es importante porque no solamente... Qué bien que empecemos por ahí. Sí, vamos a situar responsabilidades. Sí. No fue solamente el darle acceso, sino el no verificar, siguiendo las normas técnicas, los procedimientos, los protocolos que deben regir este tipo de tratamiento, de atención a las víctimas, le dan al presunto agresor con un poder, o sea, con una procuración judicial, Carlos, no sé si se entiende, una procuración es un poder que faculta a actuar en juicio, no para ir de institución pública a institución pública pidiendo información, y más aún información que no es propia. Es la información de una niña que estaba representada por su madre. ¿Se sabe quién proporcionó esa información en el hospital? Entiendo yo que era el director de esa época, Betty nos podrá contar mejor, pero entiendo que es el director del hospital de esa época. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eso fue en el año 2020. El padre, si no estoy mal y no me falla la memoria, lo pidió en septiembre del 2020 la información. ¿Podemos atribuir esto a la ignorancia del funcionario que, viéndose con un documento como ese jurídico de la procuración judicial y sabiendo que es el padre, pide la historia clínica de su hija? Tal vez no conocía el caso, digo, aquí está. Yo creo que en estos casos no hay espacio para un descuido. Yo creo que parte del por qué se siguen dando estas situaciones de falta de protección a las víctimas de violencia es porque no nos damos cuenta de la sensibilidad de la información que contienen este tipo de expedientes. Okay. ¿Y qué tal si es peor? Si no es un descuido, si no un soborno. Si hubo atrás algún tipo de estímulo, coima,
o amenaza inclusive. Muchísimo más grave. De hecho, hay una petición por escrito bastante, digamos, fuerte por parte del abogado, pero yo le digo, o sea, incluso yo he trabajado en instituciones públicas y es nuestro deber revisar cada detalle, o sea, no podemos darnos el riesgo, aquí no hay espacio para la negligencia. No, coincido. Y si fue descuido o ignorancia, qué pena. Ya, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento a quien esté obligado a ella. Punto. Abogado Nino Casanelo, ¿quiénes más están en esta cadena de responsabilidad? Hemos identificado el origen. Faltaría averiguar si la obtención fue, como decía, deliberada, de buena fe, por ignorancia, lo que sea, o fue subterránea, fue sacada del computador sin que lo sepan. Pero, ¿quiénes más están en esta cadena? Bueno, hay una serie de errores que trascienden no solo la entrega de la historia, sino el manejo de la crisis en el hospital en su momento, cuando empieza esta persecución, ya con denuncia encima, la forma en la que exponen a la doctora Soria como funcionaria del hospital a contestar sobre información ya reservada directamente. ¿Quién la expone a contestar eso? La dirección del hospital en su momento, al momento de recibir las peticiones de fiscalía, las primeras peticiones de esta investigación que nace con una historia clínica obtenida. Sigamos, ¿de qué fiscalía provino esa petición? Seguro. Esto se llevó adelante en la Fiscalía Segunda de Fe Pública del Guayas. Ha tenido pues varios fiscales, algunos de ellos encargados. En su momento el fiscal que llevó adelante la investigación requirió una serie de documentos y luego de 6 meses de investigaciones, más o menos esto entre diciembre y agosto del 2020, inició el procesamiento. ¿Nombre de ese fiscal? En aquella época era el doctor Alex López. ¿Sigue en la fiscalía? Sí, pero no en la misma unidad. Ya no, ok. Sí sabe por qué, ¿no? Y sí sabe quién está tomando nota de esto en Quito. Le advertí a la fiscal general que hoy trataríamos este tema. Es un tema sensible y desde la defensa de la doctora, desde que la asumimos, posterior a esta formulación, hemos señalado todos y cada uno de los problemas que existen en el expediente, no solo ante la Fiscalía, sino también ante la Defensoría del Pueblo. Ok. Doctora, ¿por qué usted aceptó responder las preguntas que le hacía el director del hospital o de la directiva del hospital si eran impropias? Me lo exigieron, tenía que dar respuestas. Yo asumí que le estaba respondiendo a jurídico y jurídico tenía que dar una respuesta a fiscalía, ya cuidando toda la reserva y mis derechos, ¿no? Pero no fue así. Filtraron, solamente dieron paso directamente a mis respuestas sin haber sido vigilado por un abogado. O sea, ¿usted creyó que estaba dando un testimonio interno? Claro, así es. Y que dirían, ustedes me reclaman justificar lo que hice, ok, aquí está. Sí. Pero correcto. no que iban a divulgar eso. Así es, como pasó con la historia clínica. Me hicieron firmar que yo había tenido la historia clínica, que yo la había atendido. Al momento de yo indagar por qué no me dieron respuestas, simplemente dijeron que la habían pedido desde zona. Yo dije que no podían darla porque yo tenía contacto con la madre y no podían sacarla. Les dije que él era un procurador judicial, que él no tenía la facultad de hacerlo. Llamaron, hicieron una llamada a zona y les dijeron que sí podían. Hasta ahí supe. ¿En qué momento busca usted abogado defensor que acude a la Fundación Dignidad y Derecho? Bueno, ha sido un camino muy largo. En esa época yo estaba embarazada y no podía concurrir a la fiscalía y en todo ese tiempo no tuve abogado. Recordemos el contexto de la pandemia. Yo no podía exponerme tampoco. Es cuando ya doy a luz, que me formulan cargos y me llaman a juicio, es cuando yo logro buscar un abogado, que es el abogado Nino Casanelo, y en 1 mes y medio de instrucción fiscal ya había pasado, logramos pedir que me escuchen y no fue así. ¿Cargos de qué le formulan? Sobre falsificación de documento público. ¿No le escucharon? Dice ella. Bueno, para cuando nosotros habíamos asumido la defensa, pasada la formulación, iniciado el procesamiento, aunque usted no lo crea. O sea, en la formulación de cargo, ella no pudo defenderse. No, la única versión, si lo queremos decir así, y fue dicho en la audiencia preparatoria de juicio que había, era el memorándum que directamente habían mandado sin filtro jurídico y sin abogado que asesora de la doctora Soria. Y se dijo.
La doctora Soria da su versión, luego de requerir además en muchas ocasiones pericias que no fueron mal despachadas, la da a 3 días del cierre de la instrucción fiscal, así como se lo planteó. ¿Y por qué? Principalmente porque había una disparidad de armas, principalmente porque la formulación se dio en 6 meses y sin versión de una de las procesadas. No se diga ni siquiera de la madre de la niña, donde hasta el día de hoy, Carlos, después de la audiencia preparatoria de juicio, seguimos esperando cuáles son los hechos atribuibles para ella. Ok. Yo lo que no entiendo, y vamos a explorar en el próximo bloque, es cómo puede haber tanta hazaña, tanto énfasis, tanto interés, tanta celeridad respecto a quienes trataron de remediar el caso y no respecto a quién lo originó. Es decir, respecto a la psicóloga y respecto a la madre y no respecto al acusado de abuso sexual. ¿Cómo es posible que se le reconozcan a él más posibilidades, para no hablar de garantías y derechos, o se le dé más crédito a sus versiones versus las otras? En eso nos adentraremos en breve. María Clara. Así es, al regresar tendremos a la Fiscal General de la Nación en un video hablando sobre este tema. Si el Consejo de la Judicatura no sanciona el irrespeto con que se ha tratado el caso de abuso sexual a una menor, habremos retrocedido a la época feudal. Vera a su manera, crítico e independiente. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Un acontecimiento monumental donde se fusionan lo mejor de 2 mundos. 2 mundos importantes como el de Barcelona y el de Ambienza se fortalecen mutuamente. Dentro del territorio Ambienza, dentro del mundo Ambienza, se pueda hacer las mejores divisiones formativas. Lo va a hacer, es un hecho. Aquí estamos gente decidida y gente inspirada en el amor y la pasión por Barcelona. Se inicia una nueva era. En adelante no volveremos a estar solos ni a vivir en incertidumbre. Una fusión que resaltará el fervor por la hinchada amarilla. Mundo Ambienza y Barcelona se fusionan en un acontecimiento monumental. Futuros compradores de viviendas y también los residentes actualmente tenemos en nuestras urbanizaciones para que sean miembros activos que beneficien a la institución. Vamos por Barcelona, apoyar a Barcelona. Unidos por la pasión torera y el pueblo amarillo. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y, sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Estamos analizando un caso de abuso sexual maltratado por la Administración de Justicia. Y si ahondan un poquito más en los protagonistas, van a ver que el abogado patrocinador de la otra parte es un consentido de la Corte Provincial de Justicia y alguien que estuvo muy bien entroncado en la época del correísmo, todos cuyos rezagos siguen manejando el sistema judicial del Ecuador, con pocas excepciones y algunos intimidados. Les recuerdo que el reprise de este programa es por One Plus, Canal 14, en CNT,
Claro TV y Extreme TV Cable. Apenas concluye, lo sube a su periódico digital, portal de noticias y página principal Ecuador en Vivo, y emitimos desde los estudios de Radio La FM en Guayaquil. María Clara. Volviendo al tema, veremos que el día de ayer la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, se refirió en general al problema que hoy estamos tratando aquí en nuestro programa, de manera particular el abuso sexual a una menor. ¿Para qué ha servido la unidad de género? ¿Qué ha generado? El acompañamiento a las víctimas es importantísimo, devolver la confianza de las personas en la justicia, que sepan las mujeres que no están más solas y que van a tener el acompañamiento no solo del fiscal, sino de una psicóloga, de una trabajadora social y también de una experta en género que busca ese enlace entre la fiscalía y la comunidad. ¿El acompañamiento les ayuda a no desistir y a no revictimizarse? Por supuesto, a que no se sientan solas, porque no lo están. ¿En la mayoría de casos se lo ha conseguido? Sí. Tenemos esta red que se va tejiendo muy fuerte y no podemos hablar de cada uno de los casos, dado que estos son reservados, pero a través de las organizaciones de la sociedad civil se va proyectando esto. Bueno, y aquí hay una organización de la sociedad justamente preocupada por esa materia desde la perspectiva de derechos humanos. Pero antes, desde la perspectiva jurídica, abogado Casanero, quisiera que refute algunos de los argumentos de la otra parte. Dice el abogado del ciudadano alemán que esta denuncia se dio justamente para impedir que la niña viera a su progenitor, que ahí es donde surge y se forja esta creación, este invento valiéndose del informe de la psicóloga. Bueno, debo ser enfático. Siempre hemos ejercido la defensa de la doctora Betty Soria. Pero yo lo resumo a un hecho sencillo, Carlos. Y es, si él considera que la alerta generada por la doctora Betty Soria y cualesquiera otras pericias pudieran indicar de una u otra manera algún tipo de manipulación, triangulación, como él ha mencionado, o mecanismo para alejarlo a su cliente de la niña, él tiene total derecho a generar los mecanismos para comprobarlo. Eso no significa decir que la atención de la menor llevada por su madre es un acto de falsificación de documentos. Vamos entonces a las imputaciones que hacen contra la psicóloga, que no hay concordancia entre las fechas de detención descritas y los días de trabajo de ella. Eso es falso, refutado, y está en el audio de la audiencia preparatoria de juicio, que hasta el día de hoy es público, además diciéndolo, y esto es algo que hemos señalado junto a Dignidad y Derecho, ratificando la violación a la intimidad de la menor, porque toda su historia clínica se ha ventilado en un proceso, Carlos, que es público. Ya que el caso ella debió atenderlo en consulta externa y lo atendió en emergencia, que no debía atenderlo en emergencia. Lo que dice es que hay atenciones en consulta externa cuando antes había dicho de emergencia. En época de Hospital Centinela COVID y Hospital de Rezago COVID, él se va a poner a decir que un informe falso por dónde se atendió a la menor, si en emergencia o consulta externa. Estamos hablando en serio. Que las consultas no fueron registradas en el sistema PRAS. Pero si está la historia clínica, y es más, ¿sabe por qué el sistema PRAS no tiene principalmente los registros de consultas de personas con indicios de abuso sexual? Precisamente para no revictimizarlas y no permitir el acceso global de nadie a ellas. Es un protocolo que se maneja en casi todos los hospitales del país. Asegura también el defensor de este ciudadano alemán que la asesora jurídica del Hospital Monte Sinaí habría dicho que el informe estaba mal hecho. ¿Sabe cuándo lo dijo Carlos? Cuando se negó a ponerlo en conocimiento de Fiscalía, como era su deber. ¿Y por qué se negó? Ah, sabrá ella y tendrá que dar las explicaciones del caso. Pero en ese momento hubo omisión de denuncia, y esa omisión de denuncia llevó a la doctora, en pleno ejercicio primero de su deber ético como profesional de primera línea en la lucha contra los delitos de violencia sexual, sobre todo contra niños, entregarles informe a la madre y que ésta pudiera utilizarlo en la justicia. La otra parte que en cambio prefiero preguntársela a usted, doctora Soria, y no a su abogado, es que afirmó el abogado del ciudadano alemán que su informe era muy subjetivo y no técnico. ¿Cómo prueba usted que su informe fue técnico? ¿Cómo se puede saber eso cuando se analiza su informe? No sé si en la terminología, en el diagnóstico, en la descripción, yo no conozco esto. ¿Cómo se demuestra que fue un informe técnico? No es tengo la impresión de que, o manifiesta algunos síntomas que se asocian usualmente con, sino algo más contundente y claro. Los subjetivos son los relatos textuales
que la menor me dijo en la consulta, no creo que eso sea subjetividad mía. Fueron netamente los relatos de la menor. ¿Sí? Yo cumplí con los protocolos de atención de violencia basada en género, emití la alerta, envié al departamento jurídico para que realice en el término de 24 horas, como lo indica el protocolo, para que ponga notificación al sistema fiscal. No lo hizo. Y el protocolo me faculta entregarle una copia a la madre para que ella también pueda hacer seguimiento de este caso. ¿Cuánto tiempo le llevó a usted a desarrollar esa confianza con la menor para que ella comenzara a describirle en sus términos lo que puede que ni ella misma entendiera que era abuso sexual? ¿Cuánto tiempo? Fue en el lapso de un año. A mediados del 2019 la atendí y es donde yo hice los primeros auxilios psicológicos, donde le di un lugar donde ella se sintiera cómoda. Y hice la intervención de primeros auxilios donde ella lograra primero disminuir los síntomas de angustia que tenía. Posteriormente siempre le dejé lugar para que ella volviera cuando lo requeriría. Entonces, en el tiempo de pandemia, ella solicita verme nuevamente. Y es ahí donde comenzamos el camino de que ella decidió decirlo, pero se demoró alrededor de 1 mes y medio, 2, para poder relatar lo que el padre le había hecho. Ya. La defensa del padre sostiene que sufrió alienación parental o interferencia parental, es decir, presión de la madre, en este caso, para sembrar odio contra el padre. ¿No detectó usted eso? Que la chica reaccionaba por eso, por esa presión. La madre fue alertada en un proceso de régimen de visitas sobre indicios de abuso sexual dentro de la función judicial. Ella desconocía que las hijas sufrían de algún abuso sexual. Y es ahí cuando la ponen en alerta. Le pregunto a usted, como padre, si usted se da cuenta de que el padre de su hija está siendo abusada, está abusándola, ¿no la va a querer alejar? Yo lo castro ese hijo de puta. ¿Verdad? Fucking A simple. eso le llaman alienación parental, Lo siento Carlos. mucho. A eso ¿Ya? le llaman alienación parental. Ok. Y disculpen la expresión, ¿ya? Pero por supuesto es figurada. Si no, también retrocederíamos a la época feudal, como decía María Clara. Abogada Maldonado, ya desde la perspectiva global, ustedes que trabajan en defensa de derechos humanos, ¿cuán frecuentes son estos casos? Porque lo trato justamente esta noche y lo traigo a colación por mi convicción de que no es un hecho excepcional, de que no es un hecho aislado, de que ustedes se están corriendo el riesgo que se corren para que otros no enfrenten el mismo problema. Lo detecten a tiempo si es posible y ya ha ocurrido, no permitan que avance. Y si avanza, no permitan más daños en la personalidad, en la actitud, en la vida de una menor. ¿Cuán frecuente es esto? Estimado Carlos, eso es demasiado frecuente. Yo le puedo decir que de todos los casos que nosotros hemos visto o he seguido de cerca, uno reciente en Quito también, de una joven que sufre abuso físico o violencia física por parte de su pareja, que tampoco fue atendida, tampoco fue acogida, que se puso en duda lo que ella estaba contando, que no tienen este acompañamiento y funciona a la inversa. Ellas tienen que demostrar que han sido víctimas de violencia en lugar de los agresores de demostrar su inocencia. Es absolutamente increíble la falta de atención y de acompañamiento que existe, sobre todo en el sistema judicial, de los fiscales, peritos, jueces que están llamados a atender este tipo de causas. Ahí, perdón, un detalle. Usted como abogada también lo sabe, Nino Casanelo igual. Eso es lo que corresponde según los principios jurídicos, es decir, la carga de la prueba está de parte de la víctima, tiene que demostrar que en efecto, en este caso, fue abusada. Otra cosa es que no tenga la experticia, la experiencia, las palabras, los instrumentos, la solidez, la convicción, la serenidad de poder hacerlo, por eso le corresponde a la víctima. En caso de violencia de género, sobre todo en el tema de abuso, hay una particularidad, Carlos, y eso quienes saben manejar a las víctimas de violencia lo entienden bien. Las víctimas de violencia, y más aún una niña como es, 2 niñas como son en este caso, tienen 3 debilidades, que es el miedo, la vergüenza y la culpa.
Por eso ellas no están en la capacidad de exponer lo que están viviendo. Incluso muchas de ellas no llegan a entender lo que están viviendo. Por eso en este caso, cuando hay una declaración, cuando hay la manifestación, la expresión de la niña o que evidencia que ha habido efectivamente abuso, y más aún cuando en este caso, por ejemplo, esto es corroborado por 3 informes psicológicos que ratifican lo que la niña está tratando de expresar, ¿a quién le corresponde demostrar que es inocente? Qué bien que usted aclara las diferencias y particularidades de casos así. En esta circunstancia, la víctima, por las condiciones que acaban de describir, usualmente está imposibilitada o impedida de expresar o de articular o de ilustrar o de convencer. No estamos hablando de una persona adulta, de la agresión de que ha sido objeto. ¿Ya? Y ahí es donde entra la importancia del informe que hace la psicóloga. Y por eso el juicio contra ella. Porque se puede en algún momento controvertir o atribuir a presión de la madre, a desorden de la chica, a producto de la presión psicológica, la versión que ella da. Pero cuando es corroborada por un informe técnico, están en problemas. ¿Qué hay que hacer? Meter al técnico a la cárcel. María Clara. Cuando regresemos tendremos más elementos para el análisis del tema que estamos revisando el día de hoy. Un caso de abuso sexual a una menor maltratado. Si el Consejo de la Judicatura no sanciona el irrespeto con que se ha tratado el caso de abuso sexual a una menor, habremos retrocedido a la época feudal. Hilton Colón Guayaquil presenta Ana Torroja con su tour Volver. Guayaquil, jueves 30 de marzo, 20 horas 30, Hotel Hilton Colón, Gran Salón Isabela. Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es, Río Centro, Entre Ríos y Ceibos. Con tarjetas Produbanco, 10% de descuento, 3, 6 y 10 meses sin intereses. Auspician Extreme, Aseguradora del Sur, y Hilton Colón Guayaquil. Ana Torroja, Tour Volver, te lo trae Top Shows. Vera a su manera, crítico e independiente. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender, la forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. No, ya no hay video. Ok, el último fue... ¿No teníamos uno de padres de familia en el Azuay? No. ¿Qué pasó con ese video? Le voy a preguntar a Pedro. Ya, porque Pedro, yo ¿no teníamos un video de padres de familia en el Azuay? Que tú me mandaste de cómo tienen que ir a ellos a dar testimonio. Sí, lo tenemos. ¿Lo vamos a usar? Dice María Clara, que es la que manda aquí, que ya no hay video. Pero sí lo vamos a usar. Ya, y tú tienes claro cómo va eso, ¿verdad? No lo tengo porque no lo he visto. No estaba dentro de la parrilla de videos que íbamos a utilizar hoy. Ok. Lo peor que puede haber con María Clara es entrar en una discusión porque siempre la pierdes, ¿ok? Ya, hablando en serio, de paso, María Clara, gracias.
Primera plana de la prensa mañana, antes de retomar nuestro tema. El Universo dice, deslave destructor. El panorama es desolador en el cantón Alausí. Fíjense en la fotografía. Esa fue la magnitud del deslave. Las imágenes captadas retratan la magnitud de la tragedia. Desde la montaña descendieron miles de toneladas de tierra, arrastrando lo que encontraba a su paso. Juicio a Lazo. Corte Constitucional cambió de juez ponente. 22 vehículos recuperados en Quito, de 24 robados. Bien, la policía. Necesitamos respuestas urgentes, dicen los moradores de La Aurora. Gilda Banchón estrenó tema Ganártelo y Sub-17 está lista para debut en Sudamericano. Hoy a las 3:30 juega nuestra selección en Australia, 3:30 de la mañana aquí. Expreso, primera plana. La Corte se da un segundo tiempo para el juicio a Lazo. El informe de la jueza Núquez no convenció a la mayoría del Pleno. De esto vamos a hablar más adelante esta semana. El invierno abre una grieta en los cultivos, nuevos talentos se citan en el país. El municipio vuelve a inyectar a la Metrovía. El Consejo aprobó $8 millones de Guayaquil. Es la cuarta vez que le lanzan un salvavidas. Y sucedió lo anunciado, es la foto de Expreso. No tenemos la primera plana del diario. Yo les hablaba hace un rato de cuán extendido es este tema. Y según datos de la Fiscalía, llegó el diario, bien. Deslave mortal, otra gráfica impresionante. Ocurrió en Alausí, preliminarmente se habla de por lo menos 47 desaparecidos y 7 muertos, pero las cifras evolucionarán. Si están desaparecidos, lo más probable es que estén sepultados. El juicio político al presidente se vuelve a sortear y tendrá nuevo oponente en la Corte. Les decía, le preguntaba al abogado Maldonado cuán extendidos son estos casos. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, durante el 2021 se reportaron 4.107 casos de abuso sexual a nivel nacional. 4.107. Pero es que esos existieron, esos se reportaron. ¿Sí? Cuando corren el riesgo de ir a denunciar, ya ven el escarnio que usualmente pasan. Mientras que en el 2022 la cifra aumentó a 5.863. Hay una parte pivotal aquí que es importante entender respecto a esta historia, y es en qué momento el proceso tiene un giro. Y usted lo iba a explicar. Sí, a ver, lo principal aquí es entender que esta niña ha sido víctima de una revictimización tremenda. Cuando la madre le lleva, me ha dicho, a ser atendida en una primera instancia, no sabía, como decía la doctora Soria, que ella era víctima de abuso sexual. Pero ya tenía esta niña un rechazo hacia su padre, ¿ya? Y por otro lado, el padre estaba forzando un régimen de visitas que ahora entendemos que lo que queríamos era simular justamente lo que estaba sucediendo, el abuso que estaba atrás. Cuando la niña, ¿en qué momento la niña habla y expone su situación? Cuando es forzada por la jueza a mantener el régimen de visitas con su padre. Y ella le enfrenta a su papá y le dice, le acusa de haberle hecho todas estas cosas. ¿Delante de quién? Este hecho incluso parece que está grabado porque ahí sí estaba presente la madre. Cuando confronta al padre. Claro. ¿Qué es lo que sucede después? ¿Lo hizo delante de la jueza? No, esto era unas visitas vía Zoom que lo hacían, no estoy segura dónde se lo hacía. ¿Y la jueza, sabiendo que había por lo menos esa sospecha, le concede el régimen de visitas y lo mantiene? Es gravísimo, Carlos. La jueza... ¿Quién es la jueza? Nombres, por favor. Hemos dado varios aquí. Es la doctora Guerrero. Creo que sí. Aquí tenemos que acordarnos. ¿Se acuerda el nombre de la jueza? Déjeme ver. Como le digo, Carlos, yo no manejé esa parte, pero me parece, de lo que revisamos en el expediente, es la doctora Samantha Guerrero. Sí, Samantha Guerrero. ¿La doctora jueza de qué es? De la niñez y adolescencia, de ¿En la dónde? familia. Igual de Guayaquil. A ver, espérenme. ¿Ya? Pero ¿Ya hace cuánto tiempo ratificó ese régimen de visitas sabiendo que había ese riesgo o ese problema? Todo esto fue en el año 2019, 2020, pero es increíble cómo esta niña fue tratada. Esta niña, esta jueza, le lleva a la niña, sin estar en compañía de su madre, a recibir una especie de versión de los hechos. Es de ella donde nace esta teoría de que la niña está siendo manipulada, bueno, las expresiones psicológicas, la doctora Soya lo podrá explicar más, pero es de esta jueza que la retuvo a la niña, le hizo declarar sin que su madre esté presente y que luego, aún sabiendo de esta
posible situación de abuso, porque ya había sido detectada por la trabajadora social que intervino en ese proceso y que fue la misma que le dijo que vaya a Monte Sinaí a ser atendida, luego de eso ella ordena el régimen de visitas. La madre no tiene otra alternativa que cumplir la disposición de la jueza y llevarle al régimen de visitas. Pero yo ahí donde más me pregunto, ellos dicen que están haciendo todo este escándalo, digamos, hecho por la madre para separarle a la niña de su padre. Usted pregúntele, señor Carlos, esto sucedió en el año 2021. ¿Qué esfuerzos ha hecho el padre reales por proteger a su hija? Ninguno. Lo único que ha hecho es poner su información en el público para que todo el mundo pueda acceder a ella, conocer los detalles íntimos de su hija, y no ha hecho ni una sola gestión para acercarse humanamente como padre a proteger a su hija. ¿Este individuo qué edad tiene? Más de la... no sé, la verdad es que... ¿Es residente aquí? No, él vive en... ¿Profesión? Tampoco sé. ¿Vive en Alemania? Sí, vive en Alemania. ¿Y entonces parte del tiempo la menor lo pasaba con su padre en Alemania? Él venía acá esporádicamente, viajan en el año 2017, todo esto de hecho se da en el año 2017. La madre solicita el divorcio en el año 2018, cuando ya tenía digamos, dudas de que había pasado algo con su hija mayor, la que no es hija del padre que estamos, digamos, del acusador de este caso. ¿Ya? Ella comienza este proceso de divorcio y desde ahí se desencadenan una serie de procesos que él siguió para amedrentarle. ¿Qué edad tiene la niña ahora? Ahora tiene 12 años. Ya. ¿La madre? La madre, no sé, no estoy segura. ¿Más de 40? Sí. Ok. ¿En qué estado está el proceso, abogado Nino Casanelo? Bien, el día viernes hubo un diferimiento, pero estábamos por instalarnos en audiencia de juicio. Lo crea o no, la madre y la psicóloga que emitieron en este caso el informe, la doctora Betty Soria, fueron llamadas a juicio por el delito de falsificación de documentos públicos. De hecho, bueno, para mí es un poco difícil, me resisto a decirlo así, porque la fiscalía en su momento lo que acusó fue falsificación de documentos y la jueza decidió incorporar en el tipo falsificación y uso. Cuestiones todas que están documentadas. Usted hasta el día de hoy, como es uno de los temas que hemos dicho, el proceso es público, lo puede entrar a revisar quien sea, incluido el auto de llamamiento a juicio, donde no hay un solo hecho que señale la forma en que la doctora Betty Soria o la madre de la niña hayan de una u otra manera participado en la forjadura de un documento. Más allá, pues como lo dice en la denuncia, de haber concurrido al Hospital Monte Sinaí porque es para gente pobre, ¿no? Ok. ¿Cuál es su situación ahora? ¿Sigue trabajando en el Hospital Monte Sinaí? Sí, actualmente me mantengo trabajando. ¿Atiende casos de abuso sexual? Todos los días. O sea, ¿no la han excluido de eso? No. De abuso sexual a menores también. ¿Atiende lo que usted regularmente atendía? Sí, me mantengo en las funciones hospitalarias, en diferentes áreas. Desde hace 3 meses ya pedí el cambio a la consulta externa, desde que se normalizó todo, porque hacíamos guardias de 24 horas. Entonces, desde que volví de la lactancia pedí más tranquilidad, entre comillas. Atendemos muchísimos temas graves de violaciones a los derechos humanos también. ¿No siente que esto ha mermado su capacidad de tratamiento a los pacientes, o al revés, la ha afilado más, la ha hecho más prolija, la ha hecho más acuciosa? Las dos. Sí, me afecta, voy a terapia, pero también... ¿Usted va a terapia? Sí. ¿Antes no iba? Siempre. ¿Siempre va? Desde hace 11 años. ¿Ya? Sí. ¿Y por qué va usted a terapia? Para poder atender mis problemas y que no sean transferibles a los pacientes. Correcto. Y además supongo que todo lo que usted tiene que absorber y asimilar es desgastante energéticamente. Claro, en el lugar donde yo atiendo hay mucha vulnerabilidad, muchos casos de abuso sexual, y es un tema que yo como psicóloga, aunque la justicia no haga mucho o poco o nada, yo sí trato de por lo menos amparar a mis pacientes, de escucharlos, aunque no cambie su realidad, pero sí pueden tener un lugar donde puedan expresarse. Formidable. Le toca a una psicóloga compensar o recomponer lo que la sociedad destroza. María Clara. Al final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados, sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Si el Consejo de la Judicatura no sanciona el irrespeto
con que se ha tratado este caso de abuso sexual a una menor, hemos retrocedido a la época feudal. Vera a su manera, crítico e independiente. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Parte final de este programa. Gracias por sus comentarios, sugerencias, llamadas, preguntas. No podemos ahondar más por ahora de lo que ya hemos hecho, ni precisar más de lo que hemos debido. Espero que entiendan. Y valoro que comprendan también cómo este caso que se atreven a ventilar públicamente, una de sus víctimas o sus protagonistas o los cercanos o los preocupados del tema, tiene la enorme utilidad de servir a quienes están en circunstancias similares para que no caigan o sepan salir de ellas adecuadamente, aparte de lo que María Clara Triviño ha estado reiterando aquí. Justamente seguimos con ella. Así es, Carlos. Ahora van nuestras preguntas para nuestros invitados que deberán responder en términos de sí o no, solamente. Vamos a iniciar con la abogada María de Lourdes Maldonado. La primera pregunta para ustedes. ¿Diría que lo sucedido tiene, entre otras cosas, un tinte de machismo en la administración de justicia, sí o no? No, lamentablemente. La segunda. ¿Van ustedes poniendo una querella hasta el final contra él o los responsables de esta falta de justicia, sí o no? ¿Para usted? ¿Para mí? Sí, la segunda y última. Sí. Muchísimas gracias. Ahora, para el abogado Nino Casanelo, sus dos preguntas. La primera. Por todo lo sucedido en el caso, darían ustedes la razón a los padres que prefieren no denunciar, que pasar por el escarnio adicional genera consecuencias peores, No. ¿sí o no? La segunda y última, ¿creen ustedes que un sujeto como el padre de esta menor de edad abusada sexualmente debería ser condenado a cadena perpetua si se logran comprobar estas atrocidades, sí o no? No. Muchísimas gracias. Ahora para la psicóloga Betty Soria, sus dos preguntas. La primera, ¿el abuso sexual infantil es un delito que marca permanentemente a sus víctimas, sí o no? Sí. Y la segunda, al contrario de lo que se piensa, proviene en la mayoría de los casos de personas cercanas a la víctima, es decir, que los abusadores sexuales precisamente son las personas de más confianza y los familiares cercanos, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Tras agradecerles a todos ustedes por haber compartido esta hora tensa, dura, pero útil, quiero concluir contándoles algo que quizá les va a parecer increíble. La denuncia de abuso sexual contra el padre de la niña está dormida, casi no se mueve, pronto puede que sea archivada y con eso se cerrará el caso. Mientras que aquella contra Betty Soria y la madre de la niña ha logrado que se les pongan medidas de prohibición de salir del país, están frente a un juicio que avanza rapidísimo y por ese tema pueden ir presas hasta 7 años. La niña víctima no cuenta con protección y el padre insiste en querer llevársela. Eso es justicia en el Ecuador. Como decía María Clara Triviño, si el Consejo de la Judicatura no actúa, hemos retrocedido a la época feudal. Si no lo hace la Fiscalía con los datos, pelos y señales que se han dado aquí, tampoco.
Y si la Corte Nacional y la Corte Provincial no tienen un poquito de vergüenza y un poquito de cara para investigar y verificar si lo dicho aquí por nuestros invitados es correcto respecto a sus funcionarios, deberían estar en otra parte. Seguramente donde van a veces a comer carroña ciertos volátiles y no administrando justicia. A Dios gracias. No es de ustedes, de la mayoría, ni de nosotros directamente un caso así. Dios quiera que nunca les toque también. Pero si ocurre, están advertidos. Vale, Clara. El día de mañana a las 22 horas, en vivo por primera vez, una entrevista extensa con el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca, Marco Rodríguez. Y el día miércoles, los inversionistas interesados en la refinería de Esmeraldas por $2.700 millones. Hasta entonces, gracias por su gentil compañía, que pasen muy buena noche. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. El momento es ahora. Telconet Latam. Unidos por la pasión torera y el pueblo amarillo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.